les doy la bienvenida a mi canal. Les doy las gracias también por entrar a este video y les daré una pequeña intro sobre qué tratan mis videos, sobre lo que estaré introduciendo al canal. Pues les cuento, este canal trata sobre asesinos, sobre sus datos, sobre su infancia, sobre cómo era su modo operandi, todas estas cosas. También le añadiré leyendas y datos misteriosos, cosas así un poco oscuras. Así que bueno, luego de esta pequeña intro, comenzamos. Caso número 1. Luis Alfredo Garavito, o también conocido como La Bestia, nace el 25 de enero del 1957 en Génova, Colombia. El mayor de 7 hermanos, su padre llamado Manuel Antonio y su madre llamada Rosa Delia. Aquí hago una pausa para hablar de su papá. Su papá es este hombre proveedor de familia. Claro está, el papá de Alfredo. Y pues este hombre es controlador, abusivo, abusa de la mamá de Luis en muchas ocasiones al frente de su propio hijo y de sus otros hermanitos. En una de estas, ella estando embarazada, la acuchilla y Luis Alfredo Garavito decide ponerse al frente de su madre, pero recibe una paliza brutalmente, que uno de los recuerdos que más el sujeto aquí nos dice en las entrevistas, más habla sobre eso. Pondré una foto aquí de el papá, la mamá y de Luis Alfredo Garavito cuando pequeño, para que puedan ver sus caras en primera instancia. Y pues bueno, luego de esto, Luis Alfredo Garavito, pues ya sabemos que es abusado en su casa de muchas maneras, y también es abusado en el colegio. En el colegio lo llaman Garabato, pues por su apellido, Garavito. Y le hacen bullying, lo acosan, le pegan, le hacen de todo. Y ya a sus 10 años abandona el colegio y comienza a buscar un trabajo. Pero un dato muy importante de la infancia de Luis Alfredo Garavito es que su papá, no bastando con ser un hombre abusador y no proveedor para la casa, decide un día meterse en el cuarto de su hijo, tocarle sus partes íntimas y abusar de él. Luego de esto se le queda muy grabado al niño, pero le pasan cosas peores, como que un amigo de su papá también hace lo mismo. No se sabe si había un intercambio de dinero de este hombre hacia el papá o si solamente lo hacían por placer, por gusto, no se sabe. Pero este hombre no solo abusaba de Luis Alfredo de una manera sexual, también abusaba de él mordiéndolo, asfixiándolo, acuchillándolo, haciendo cosas muy malas hacia este niño de tan solo 10, 12 años por ahí. Bueno, luego de esto esto dura 2 años aproximadamente, o sea, ya Luis Alfredo se puede decir que tiene unos 14 años. Y deciden mudarse a otra provincia de Colombia. En esta no acaba todo para Luis Alfredo, porque un día el niño sale a comprar algo, ya ha sido mandado por su papá a comprar unas drogas, o sea, unos medicamentos. Y el hombre de esta farmacia también abusa de Luis sexualmente. Luego de esto comienza ya como que a despertar el niño. El niño ya tiene sus 15 años, 16 años, y se da cuenta que le gustan los hombres. No se lo cuenta a nadie porque en Colombia para estos años pues eso era un tabú. Así que bueno, con ese secreto también lleva consigo otro secreto, que es que le empiezan a gustar los menores, los niños. Aquí se puede decir que Luis Alfredo tenía unos 14 años, 15, 16, no se sabe exactamente porque él no se acuerda mucho, pero sí se puede decir que le empiezan a gustar los niños y en especial sus hermanitos pequeños. Él era el mayor de 7 hermanos, como dije anteriormente, y le empiezan a gustar estos. Un día se acuesta con ellos en la cama y les manda quitarse la ropa para acariciarlos, igual que hacía su papá con él. La historia se repite. Y bueno, ahora iremos con cuando este asesino le despierta su locura
y se pone serio el asunto. Ya a la edad de 15 años, Luis Alfredo Garavito comienza a abusar sexualmente de muchos niños que conseguían parques, porque para él se le hacía muy fácil en esta época, ya que Colombia en esta época estaba en una pobreza muy grande. Había mucho abuso y muchos de estos pequeñitos andaban por las calles buscándose su vida, porque no había para pagarle un colegio ni tampoco para quien los cuidara, así que andaban por las calles buscándose la vida, lo cual Luis Alfredo Garavito tomó a su favor, claro está. Este hombre a sus 15 años, este adolescente mejor dicho, a sus 15 años, decide coger a este pequeño y abusar de él consecutivamente, pero no obstante es atrapado por una persona que por ahí pasaba y lo vio. Este caso, o sea, el caso de que fue atrapado y todo eso, pues no está como muy bien hablado en la entrevista que él tiene o en su expediente, porque no se habla si él fue llevado por un tiempo a prisión, si solamente estuvo horas en la comisaría, pero de lo que sí él habla y deja muy en claro es que su papá es un hipócrita, porque cuando este caso es contado a su padre, el padre decide botarlo de la casa, y no porque haya abusado de un menor, lo cual es espantoso, sino por el hecho de que tuvo una relación homosexual, su hijo, lo cual es muy hipócrita del padre porque él abusaba de su hijo. Y esto hace enojar y hace ver lo mentiroso que era este hombre, porque tal vez su papá no mató personas como Luis Alfredo, pero sí era un monstruo. Así que bueno, luego de dejar esto en claro, les voy a contar sobre qué hizo Luis Alfredo luego de todo este asunto de que es botado de su casa. Luis Alfredo decide irse a Almería, en donde comienza su nueva vida. Acá ya desatado de ira, consigue una iglesia y se vuelve católico, pero no un católico normal, un católico fanático. También se mete a Alcohólicos Anónimos, porque ya a sus 15, 16, 17 años era un borracho. También consumía drogas y más cosas. Así que bueno, se mete a Alcohólicos Anónimos, se vuelve católico para tratar de volverse una buena persona, tratar de arreglar sus errores, lo cual no puede. No para ni de beber, ni tampoco para de abusar de niños. Pero ahora haciéndolo de una manera legal, según él. Este hombre ve estos pequeñitos que se prostituyen en parques, lo cual es un caso es otro caso del que tal vez en otro video pueda hablar, de lo que pasaba en estos años en Colombia. Había guerra, había pobreza, sus padres eran alcohólicos, sus padres eran abusadores, y estos pequeñitos no tenían más nada que ganarse la vida vendiendo su cuerpo y ganando dinero a base de fantasías muy enfermas de gente mayor. Estos pequeñitos se paraban en las calles y especialmente en un parque que había en Almería, cerca de donde se hospedaba Luis Alfredo. Y Luis Alfredo comenzó a pagar sus servicios, teniendo relaciones sexuales consecutivas con muchos de ellos, para luego llegar a su hospedaje y darse con correazos, mutilarse, rogarle a Dios que lo cambiara, lo cual no hizo ningún efecto porque el hombre siguió cada vez más sumergido en el catolicismo y cada vez abusando más de niños. No bastó, porque luego este monstruo o lo que sea, esta bestia, le inculcó a las violaciones la violencia,
comenzó a pagar los servicios de estos niños, a veces ni pagando servicios, niños que veía por ahí. A veces eran niños que vendían lotería, niños que se ganaban su vida vendiendo un trozo de pan tal vez. Decidía capturarlos, llevarlos a un sitio, violarlos y tener actos violentos con ellos. Porque se dio cuenta que la violación no le bastaba. No le bastaba el ser un monstruo asqueroso para comenzar a también violentar a estos niños, y comenzó a torturarlos. Estas torturas eran muy fuertes, era asfixiarlos, cortarlos, ahogarlos, quemarlos, cosas muy fuertes, para ya luego dejarlos libres. Pero no obstante, los años pasaron y Luis Alfredo se va a trabajar a un supermercado. En este supermercado Luis Alfredo conoce una mujer llamada Claudia, de la cual dice estar enamorado, pero no es cierto. Él solo quería taparlo para verse como una persona buena en estos momentos, una persona, un hombre de familia. Pero Claudia tenía 2 hijos, los cuales milagrosamente Luis Alfredo tenía un amor genuino por ellos. Nunca los violó, nunca los tocó y los trató como sus hijos propios. Esto de palabras de los niños, ya adultos. Nunca le hizo nada. Pero luego de esto no acaba aquí, porque Luis Alfredo comienza a darse cuenta que solo la violencia no le basta y es necesario darle muerte a estos niños. Aquí es cuando la bestia decide desatar toda su ira, decide comenzar a hacer estas cosas tan atroces que les diré en un momento. Así que bueno, ahora vamos con las cosas atroces de Luis Alfredo Garavito. Luego de que Luis Alfredo Garavito comienza con su vida más atroz, de horrible pasado horroroso, en el 1992 decide abusar de un niño llamado Juan Carlos, el cual, mientras lo está violando, le vienen voces a su mente. Aquí ya se puede ver que este hombre tenía serios problemas mentales. Claro, está causado desde su infancia por su padre y todos estos hombres que abusaron de él. Pues estas voces le dicen que lo haga, que lo mate y una serie de cosas muy horribles. Lo que Luis Alfredo Garavito no aguanta y mata al niño, destazajándolo. Y aquí este es su primer niño, claro está. Siempre todos eran niños varones y agraciados, o sea, niños que para él fueran bonitos. No obstante, también mató adolescentes de 14 a 17 años, pero solamente fueron 6, porque al parecer tenían apariencia infantil, todos hombres también. O era el desespero, no se sabe, pero también llegó a matar adolescentes. Y de estos 170, 200, 300 niños, solo 2 escaparon. ¿Por qué digo 3 cifras de número? Porque todavía no se está seguro de cuántos niños mató este hombre. Porque se habla de que pudo haber matado alrededor de 400 niños, pero solamente han conseguido unos 200 cadáveres por ahora. Pero él asegura haber matado más niños. También hay muchas partes de su vida que él no se acuerda. Y no hay muchos datos sobre la cantidad de personas que llegó a matar. Pero sí del primer niño, o sea, el primer dato de estos asesinatos, que es de Juan Carlos, el cual lo atasajó y lo mató. Ok, le voy a hablar sobre las cosas. Aquí recomiendo discreción y recomiendo que si son muy sensibles a este tipo de cosas, salten esta parte, porque hablaré sobre cosas que él hacía.
Algunas cosas eran como, además de las violaciones, los torturaba consecutivamente por horas. También era un necrófilo, o sea, abusaba de ellos cuando ya estaban muertos. Les cortaba partes del cuerpo, los decapitaba, los ahorcaba, los ahogaba, los asfixiaba, los quemaba y un montón más de cosas, hasta que llegó a hacer rituales satánicos con los cuerpos de los niños. Y aquí vemos este trágico cambio de un hombre que era católico, un fanático católico, que hacía lo que pudiera por tratar de ser buena persona. Incluso se torturaba a él mismo, llamaba a Dios, le pedía perdón a Dios, a ser un hombre que está en la religión satánica, un satánico. No es una religión, pero entrando a esta religión, lo vuelvo a decir, pero entrando a este lado, al satanismo, a ser satánico, a creer en Satanás, a creer en cosas oscuras. Pero no obstante, con esto no paraba y seguía matando niños, torturándolos, y cada vez hacía cosas más atroces. Y en su entrevista habla sobre que le satisfacía mucho violar a estos niños cuando tenían los órganos hacia afuera. Habla sobre este niño que tenía su estómago, sus tripas hacia afuera. Mientras él lo violaba, le causaba mucha satisfacción, y dice que su satisfacción era gracias a estos angelitos. Y aquí habla sobre que le gustaba ver las películas de Hannibal Lecter mientras mataba a estos niños, y que Hannibal Lecter era un ejemplo a seguir, lo cual está mal porque Hannibal Lecter está aquí y él está acá. Y en todo caso, Hannibal Lecter sería el que podría decir que está inspirado en él, lo cual es muy atroz y muy asqueroso decirlo de esta manera, pero es cierto. Y ok, luego de todo esto, él sigue violando niños, sigue matándolos, pero aquí hay un cambio. Ya él comienza a tener un modus operandi muy distinto. Comienza a cambiar partes de sí, o sea, a ponerse bigote, a cambiarse el cabello, porque ya eran varios asesinatos y ya como que lo tenían parchado. Ya habían conocido, o sea, ya habían encontrado a unos ciertos personas que podrían ser él, pero no eran él, o sea, otros violadores de esta área. Y habían conseguido cuerpos y ya lo tenían fichado. Pero en todo esto él comienza a hablar con psiquiatras, a hablar con los de Alcohólicos Anónimos, para que las personas pensaran que este hombre jamás tocaría a un niño, jamás mataría a alguien. Y así consigue escaparse de esta ficha. Y sigue matando niños y sigue torturándolos, haciendo los rituales y todo esto. Pero todo esto tiene un fin, y ahora iré con el fin. Antes del fin, quiero hablarles un poco sobre su modo operandi de una manera más certera. Entonces, comienzo. El modo operandi de Garavito era: conocía niños, y este hombre era un hombre bajito, con una cara, lo verán en las fotos, era un hombre con una cara que inspiraba ternura. No era ternura, era un tipo de, no sé cómo decir esta palabra, confianza, inspiraba confianza. Y su voz era calmada, era pasiva, era lenta, era suave. Y esto causaba que los niños confiaran en él de una manera muy rápida.
pueden buscar un documental que es se llama El documental de la bestia, y en este se escucha su voz y él habla todos estos datos de una manera más certera y de una manera más específica, porque es él contándolo todo. Así que pueden buscar ese documental donde pueden escucharlo. Les recomiendo verlo. Veré si algún día lo puedo traer al canal y mirarlo con ustedes y decir lo que pienso de él. Y bueno, siguiendo con el modus operandi, este hombre, si no era porque le pagaba a estos niños que se vendían y pues ya se los llevaba y los mataba, era porque los capturaba por ahí, les ofrecía dulces, les ofrecía experiencias, les ofrecía dinero, les ofrecía algo que ese niño nunca iba a tener porque era de escasos recursos, y este hombre era como un milagro para ese niño. Y claro, hasta el niño se iba con él también, en cuenta de que los niños eran de 6 a 10 años, eran niños muy inocentes todavía. En todo esto, este hombre era muy inteligente. Aunque no terminó su escuela, era un hombre con un coeficiente intelectual bastante alto y sabía cómo engañar a las personas, sabía cómo convencer a las personas y cómo comprar a las personas. Adicional a esto, sabía de muchos bosques, pantanos, cubujones, sitios donde matar a estos niños y que nadie se enterara, cabañas muy alejadas, y ahí es donde los mataba. Pero sí, luego de ciertos asesinatos, este hombre ya deja de ser tan estratégico porque no tiene más sitios y comienza a matar a estos niños en los mismos sitios donde ya ha matado a otros niños. Él cuenta en uno de sus casos que estaba tomando algo cuando ve a este niño y lo persuade, lo lleva a una esquina de un sitio muy alejado que pues nadie veía. Cuando llega el niño, le llega este olor a putrefacción, que el olor a putrefacción humana es uno de los más fuertes y más odorosos del mundo, se puede decir. Y le llega este olor que ya les reconocía y se da cuenta que ahí ya había matado a más de 5 niños en ese mismo sitio y no los había enterrado bien. Y el olor estaba saliendo, pero no le importó y ahí mismo mató a este niño, lo violó, lo torturó. Y ya sus estrategias estaban terminando, y aquí es cuando llega el final de este hombre. Así que bueno, el 22 de abril del 1999, en Villavicencio, en Colombia, este hombre llevaba viendo a este niño llamado John, que vendía lotería, un niño de pocos recursos también, y decide capturarlo. Lo captura, lo secuestra y lo lleva a este sitio apartado. No obstante, no sabía que cerca de ahí había un chatarrero, que al parecer no se sabe muy bien si era chatarrero, vagabundo, pero este hombre de una edad bastante avanzada, o sea, tampoco es que era un anciano, pero ya tenía sus añitos, estaba fumando marihuana en este sitio y escucha los gritos del pequeño John. Mira y ve a este hombre abusando de él, o sea, a punto de violarlo, y este hombre toma piedras y comienza a lanzarlas hacia Luis. Él logra darle con las piedras. Este hombre empieza muy molesto a gritarle cosas a este hombre que estaba allí y saca un cuchillo. El niño logra forcejear y salir corriendo hacia este hombre, hacia este vagabundo, hacia este chatarrero, y logra agarrarse de él y salir corriendo con él para escapar de Luis. Le va gritando que ese hombre lo quiere violar. El chatarrero, claro está, le cree porque lo vio, y mientras Luis lo sigue con un cuchillo amenazándolo, tanto al chatarrero como al niño, se cansa y el niño y el chatarrero siguen.
Logran llegar a una estación donde llaman rápidamente a la policía y explican lo sucedido. Ya la policía, sabiendo que este hombre andaba suelto matando niños, rápido llega allí. Todo esto era como un bosque que había cercado donde estaba ese chatarrero. Pues no buscan por todo el bosque, no consiguen a este hombre, o sea, no consiguen a Luis. Pero cuando están terminando de buscar, Luis, que sale del bosque, lo capturan y le dicen que quién es él. Él les da un nombre falso, pero como ya tenían una foto y tenían una estatura, tenían datos sobre este hombre, no le creen y lo paran para hacerle más preguntas. En eso el niño lo ve y le dice: él me quería violar, él me quería violar. Y ahí rápido detienen al hombre y se lo llevan a comisaría. En comisaría el hombre ya no aguanta más y decide decir la verdad, que sí, que él es Luis Garavido. Y aquí lo capturan, le dan 1958 años, pero luego este hombre, pues la cadena perpetua no está en las leyes de Colombia y se lo bajan a 40 años. Bueno, tenían entre 80 y 40 años, pero como 80 todavía cae de cierta manera en cadena perpetua, lo bajan a 40. Luego contribuye con la policía dando dónde están los cuerpos, se lo bajan a 25 años, lo cual es un caso muy fuerte porque este hombre es el asesino con más muertes en Colombia, quitando los narcos. O sea, estamos hablando de que una sola persona se igualó a lo que matan a veces bandas de personas en Colombia y le dan solo 25 años. Pues en todo esto, el hombre se supone que saliera en el 2025, pero pues Luis Garrido murió hace unos meses, hace semanas murió Luis Garrido. Y pues sí, se puede decir que es un caso fuerte, muy fuerte, uno de los más fuertes que he investigado, porque son niños, son ángeles, como él mismo llamaba, son almas inocentes que tenían una vida por delante y él se las arrebató de una forma horrible. Y es muy impresionante este caso. Y pues eso es todo por hoy. Les daré unos datitos sobre él, cosas asquerosas que hacía. Tenía una libretita azul donde apuntaba los nombres, apuntaba direcciones de estos niños porque le gustaba recordarlo. Mataba un niño por mes y violaba más en ese mes, se puede decir. No, porque no solo los mataba, muchos de ellos solo los violaba y ya los dejaba. O sea, se está hablando de que posiblemente, juntando las violaciones y los asesinatos, fueron 600 a 500 niños traumados por este hombre. ¿Cómo tantos niños en Colombia? Pues no solo lo hizo en Colombia, es otra cosa. Lo hizo alrededor de sitios cercanos de Colombia, Venezuela, Ecuador y Colombia, en muchas provincias de Colombia. También este hombre le gustaba guardar los carnets de los niños que eran de colegios, porque era para él muy difícil conseguir estos niños, ya que casi siempre los niños de los que abusaba eran niños de alta pobreza, de bajos recursos. Y pues cada vez que conseguía un niño con carnet, o sea, un niño que tenía dinero, guardaba el carnet de la escuelita que le daban como una recompensa, se puede decir. Y sí, esos son algunos datos muy, muy asquerosos de este hombre. Murió de cáncer en un ojo, en el ojo. Ya en sus últimas fotos, que las estaré poniendo por aquí, se ve que este ojo se le empezó a caer y ya estaba en muy mal estado y murió. Pero saber que este hombre en el 2025 hubiera salido
es muy asqueroso porque no había cambiado. O sea, alguien así no cambia en mi manera de pensar y posiblemente lo iban a matar. O sea, tan pronto saliera es muy seguro de que alguien lo matara. Pero en caso de que no lo mataran, se sabe que iría por más niños, lo cual es asqueroso y molesta porque el gobierno de Colombia no hizo mucho, ni solamente unas palmaditas a la familia afectada de perder su hijo, su niño, el menor de la casa. Duele, porque era alguien que tenía toda una vida por delante y por un hombre asqueroso, una bestia, le fue arrebatado todo. Pero bueno, sí, aquí termino este video. Espero les haya gustado, no gustado, pero ustedes entienden, les haya informado y hayan visto cómo están los gobiernos allá, cómo mucha gente se puede salir con la suya y cómo en 25 años este hombre se supone que podría ser reinsertado a una sociedad luego de más de 300 niños traumados por él. Pues sí, pero sí, hasta aquí les dejo el video. Gracias por ver, les mando un besito y sí, adiós.